Siglo III. Origen del español. Menéndez Pidal decía que el latín vulgar era la base del español, también llamado castellano, porque venía de la época medieval, Castilla. Mientras tanto, en el mundo ocurría una crisis llamada anarquía del siglo III. Esto hace referencia a un suceso histórico de Roma. En la historia de la escritura, el español se divide en tres periodos. El primero es el medieval o castellano antiguo, que se inició entre los siglos X al XV. En estos siglos, en el mundo, en China hay una anarquía política que divide en distintos reinos. En el periodo medieval existen 4 dominios lingüísticos en la península, que fue el comportamiento de la vocal breve y tónica latina, o en la sílaba interior de la palabra que se mantiene la O del latín. También se desarrollaron fonemas. Su segundo periodo fue el español moderno, el cual evolucionó desde el siglo XVI a finales del XVII. Mientras tanto, en el mundo, en el siglo XVI, España y Portugal exploran el dominio de los imperios azteca e inca. En este mismo periodo, en 1492, se publica la primera gramática castellana escrita por Helio Antonio de Nebrija. En este mismo año en el mundo es descubierta América y se toma la Granada por los reyes católicos. En la historia de la escritura, el último periodo fue el contemporáneo. Este abarcó desde la fundación de la Real Academia Española hasta nuestros días. En 1713 se funda la Real Academia Española. Mientras tanto, en el mundo, en este mismo año, pero el 11 de abril, Utrecht pone fin a la Guerra de Sucesión Española. Mientras tanto, en la historia de la escritura, el primer tercio del siglo XX aparecen las nuevas modificaciones gramaticales, mientras que en el mundo ocurren las transformaciones económicas y sociales. En la historia de la escritura, en 1967, el conocimiento del origen de la palabra, de acuerdo con Joseph Sibley, es conocer cómo piensan los hombres, cómo han moldeado sus civilizaciones. La historia de la palabra encuentra el curso del compañerismo del hombre, los puentes entre los hombres y la mente, entre nación y nación. Mientras tanto, en el mundo, en este mismo año, pero el 17 de julio, se publica la primera transmisión global de televisión vía satélite recibida en 26 países y vista por más de 400 millones de personas en todo el planeta. En el año 530 a.C., en la historia de la escritura, la invención del término filosofía suele atribuirse al pensador y matemático griego Pitágoras de Samos, aunque no se conserva ningún escrito suyo que lo confirme. Según la tradición, el tirano León trató de sabio a Pitágoras. Mientras tanto, en este mismo año, pero en el mundo, Ciro II el Grande conquista Babilonia derrotando a Nabonido. En el año 3000 a.C., en la historia de la escritura, la familia lingüística indoeuropea es la más grande del mundo, abarcando la mayor parte de los idiomas de Europa, América y de una gran parte de los asiáticos. Se cree que la civilización indoeuropea se desarrolló en Europa del Este alrededor del 3000 a.C. Los indoeuropeos criaban animales como ovejas, perros, vacas y caballos, que reconocían al oso y al lobo como animales salvajes y que el único metal que conocían era el cobre. Mientras tanto, en el mundo, los últimos mamuts de Siberia se extinguen. Origen y estructura del español. La base del idioma español es el latín vulgar, propagado en España desde fines del siglo III que se impuso a las lenguas ibéricas y al vasco. Mientras tanto, en el siglo III a.C., en China, en el año 246 a.C., en China comienza la construcción de la Gran Muralla. Clasificación genealógica. Considera las relaciones de ascendencia y descendencia entre las lenguas, es decir, las dependencias se
se originan de una lengua con respecto a otra. En el mundo, en el siglo X a.C., en las penínsulas ibéricas, los fenicios realizan sus primeros viajes. En la historia de la escritura, el latín vulgar es un término genérico empleado para referirse al conjunto de los dialectos vernáculos del latín vivo, hablados en las provincias del Imperio Romano. La extinción como lenguaje viva del latín se asoció con la creciente diferenciación de estos dialectos, que condujo hacia el siglo IX a la formación de las lenguas romances tempranas. El latín vulgar era el latín mismo, un idioma vivo y en constante evolución, mientras que el latín clásico solo se mantenía en la literatura y administración como el lenguaje crítico oculto, para facilitar la comunicación entre las provincias románicas. En el siglo IX, en el año 803, finaliza la construcción del Gran Buda de Leisha. Estructura de las palabras. Hasta fines del siglo XVIII se considera la palabra como la unidad más pequeña con realidad en la cadena hablada y con significado. Las palabras están formadas por uno o más monemas. Los monemas es cada una de las partes más pequeñas dotadas de significación en que se puede descomponer una palabra. En este siglo, en el mundo, se empieza la revolución industrial. Para no dejar pasar este punto, también hablo sobre elementos morfológicos de las palabras, que se basan en la raíz, morfemas o afijos. Otro punto es la transformación de las palabras. Desinencia son los cambios que sufren las palabras. Estas desinencias dan lugar a distintos casos como caso nominativo, caso acusativo, caso dativo, caso genitivo, caso ablativo y caso vocativo. El alfabeto griego. Procede la estructura fenicia. Los griegos tomaron el alfabeto de los fenicios hacia el siglo IX. Gracias a los contactos comerciales que mantenían con ellos a lo largo de todo el Mediterráneo. Mientras tanto, en el mundo, en este mismo siglo, pero en el año 853, Asiria conquista Babilonia. Y en este mismo siglo, pero en el año 850, en el actual Perú, empieza a desarrollarse la cultura chavín. En la historia de la escritura, los signos ortográficos se empezaron a emplear en la Edad Media, cuando los amanuenses vieron la necesidad de marcar sobre el papel ciertas inflexiones de la voz que daban sentido al discurso oral, pero que no se veía reflejado en la escritura. Mientras tanto, el 802, Jayavarman II funda el imperio Khmer en Camboya. Y en el 809 al 817, guerra entre el Imperio Bizantino y los búlgaros. En la historia de la escritura, enunciado griego. Los accidentes gramaticales del sustantivo y del adjetivo griego son como en español, género, número y caso. En griego hay tres géneros, masculino, femenino y neutro. 3 números, singular, plural y dual. 5 casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. También en la historia de la escritura se mencionan la derivación y la composición. En el mundo clásico, la composición y la derivación de palabras fueron 2 de los procedimientos que mejor supo explotar la lengua griega, hasta convertirse en una de las de mayor riqueza y flexibilidad léxica que más han influido en nuestro vocabulario. La composición es la mediante la lengua obtiene palabras nuevas reuniendo 2 palabras. La derivación es el procedimiento para formar nuevas palabras añadiendo morfemas que modifican su significado. Mientras tanto, en el mundo en el siglo XV, Constantinopla fue destruida y con ella el Imperio Romano de Oriente. Las categorías gramaticales. Parte de la oración o categoría morfosintáctica. Es una antigua clasificación de las palabras según su tipo. En la gramática española, el término fue introducido por Antonio de Nebrija. La gramática tradicional distingue 9 partes de la oración, que son las siguientes: determinante, sustantivo, pronombre, verbo, adjetivo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Los neologismos. También es bueno renombrarlo en la historia de la escritura. Un neologismo puede definirse como una palabra nueva que aparece en una lengua, o la
inclusión de un significado nuevo en una palabra ya existente o en una palabra procedente de otra lengua. La creación de neologismos se produce por modas y necesidades de nuevas denominaciones. En la historia de la escritura, en el siglo IX a.C., nos muestra el abecedario. ¿Cuál fue el original? Que fue el siguiente: A, B, C, D, E, F, Z, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, V y X. El antiguo abecedario fue estructurado derivado del decumas adoptado 21 letras de las 26. Mientras tanto, en este mismo siglo, el reino de Carlomagno fue dividido en el Tratado de Verdún. En la historia de la escritura, en el siglo VII a.C., los latinos adoptan la variante occidental del alfabeto griego. En este mismo siglo, en el mundo, la civilización helénica coloniza el Mediterráneo y el Mar Negro. En el siglo I a.C., en la historia de la escritura, el emperador Claudio intenta introducir 3 letras, de las cuales solo se introducen 2, la Y y la Z. Mientras tanto, en el mundo ocurre la conquista de Grecia. Asimismo, en la historia de la escritura, aproximadamente en el mismo siglo, se encuentran las 5 declinaciones. Las declinaciones son las que se derivan de la raíz. Mientras tanto, en el mundo, el emperador bizantino Nicéforo I muere en la batalla de Plisca, donde los bizantinos son derrotados. Entre el año 900 a.C. y el 1000 después de Cristo, se dice que la primera escritura fue la Biblia. Mientras tanto, en el mundo, muere Octavio Augusto, primer emperador de Roma. En la historia de la escritura, el 1000 a.C., la composición latina se crea. Es una que forma una palabra nueva. Asimismo, en el mundo, se origina una crisis intelectual en el seno de la Iglesia Católica. En la historia de la escritura, aproximadamente a este año, se crea la teoría de la composición. De ahí se separan 2 ramas, las cuales son los compuestos con sustantivos y compuestos con adjetivos. Mientras tanto, en el mundo, en este año en Japón estaban gobernados por el todopoderoso Fujiwara no Michinaga. En la historia de la escritura, también después de todo lo de la composición, empieza el romanzamiento, que es como más parte del periodo contemporáneo, el cual es la transformación del latín vulgar a las lenguas romances. En el siglo X, en la historia de la escritura y por último, se evoluciona del latín al castellano a partir del siglo X. Mientras tanto, en el mundo, en Atenas, muere el rey Tersipo tras 41 años de reinato.